Quizá uno de los mayores riesgos de sentarse a hablar de derecho buscando el camino simple sea poder separar la información que solo le servirá a quien hará de los tribunales su segunda casa de por vida de lo verdaderamente esencial. Porque ustedes no necesitan saber que hay derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo y muchas clasificaciones más. Creo que todos los abogados estamos amaestrados para que al escuchar la palabra derechos, inmediatamente pensemos como segunda palabra la de obligaciones, porque son caras de una misma moneda. Es una dualidad casi tan omnipresente como la tercera ley de Newton que dice que a toda acción hay una reacción. Y quizás lo ideal sería hablar de ambas, pero ¿cómo es posible que me haga bolas? Hoy hablaremos únicamente de los derechos. En algún punto de la vida hemos oído aquello de trae torta bajo el brazo, cuando un nacimiento coincide con un evento afortunado para los involucrados. Imaginemos que al nacer efectivamente lo hacemos con una torta bajo el brazo, que no se ve, que no podemos tocar, e incluso algunas veces ignoramos está ahí, porque gozaremos los derechos y cumpliremos las obligaciones que contiene en un porcentaje muy alto por costumbre, porque las cosas así son, y es complicado vayamos a cuestionar la razón. El caso de las obligaciones no nos interesa ahora porque esas se activan hasta que cumplamos 18 años. Son una especie de marca maldita que todos poseemos, mientras que en cuanto nuestra vida inicie, disfrutaremos a nuestras anchas de los derechos. ¿Notan cómo se dificulta dejar de hablar de las obligaciones? Los derechos varían de un país a otro y desafortunadamente su correcta aplicación aún está condicionada a si eres hombre o mujer. En México tenemos algo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su capítulo 1, llamado de los derechos humanos y sus garantías, se enumeran en 29 artículos una buena cantidad de derechos mínimos para aquellos que se han naturalizado o nacido en este país. Nuestros padres son los primeros en ejecutar cada uno de esos derechos, siendo el primero el derecho a la salud. O al menos eso quiero creer. Las realidades de este país son muchas y algunas muy precarias. Después será el de la alimentación, al vestido y a la educación. Pero antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis y tratar un tema que en 2011 enriqueció nuestro catálogo de derechos, ya que se llevó a cabo una reforma constitucional en la que se estableció que no solo debían otorgarse y protegerse lo que conocíamos como garantías individuales, que eran derechos, sino también todos los derechos humanos que México como país haya reconocido al firmar tratados internacionales, lo que posiciona esos tratados al mismo nivel jerárquico que nuestra Constitución. O sea que pasamos de tener dentro de nuestro bolsillo también los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Sí, ¿cuál Pokémon? La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. La segunda, los económicos, políticos y sociales, mientras que los de tercera pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Hay indicios de una cuarta, incluso quinta generación, que viene empujando desde la doctrina, pero dejémoslo en que ese contenido descargable llegará próximamente. Esto significa que si en México la esclavitud hubiera sido legal en mayo del 2011, a partir del 10 de junio la esclavitud hubiera desaparecido, porque la libertad es un derecho humano que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la ONU. Así que si quieren saber cuáles son la mayoría de sus derechos, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son un buen comienzo. Listo, de eso van los derechos. O eso me gustaría decirles, porque en realidad solo es una parte. ¿De qué sirve tener tantos derechos si no podemos usarlos? Aquí es donde entra otra parte importante de todo este relajo, la autoridad. Por el momento lo dejaremos así. La ciudadanía, los políticos y los servidores públicos hemos decidido que todos gozaremos de todos los derechos que tenemos asignados. Y también decidimos que aquellos que trabajen en las instituciones de gobierno serán los encargados de supervisar que podamos activar esos derechos. Ellos para nosotros serán la autoridad, los encargados de abrir la puerta para que podamos tener educación. En el artículo 3 de la Constitución está el derecho, y la Secretaría de Educación Pública, la autoridad que se encargará de decirnos cómo. Así como la Secretaría de Salud pondrá a nuestro alcance los centros de salud y programas que garanticen el derecho a la salud, ubicado en el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución.
Pero no todos los derechos están condicionados a realizar una serie de trámites gratuitos para poder acceder a ellos. El libre tránsito, la libertad de expresión o los derechos reproductivos en los que tiene que ver a tener o no hijos y su cantidad, solo son decisiones que se asumen y ya está. Usted ha activado su derecho. Hay otros que para activarse es necesario que la autoridad haga algo para poder acceder a esos derechos, como el derecho de acceso a la información, en el que la autoridad debe crear toda una plataforma que recopile, organice y ponga a disposición de cualquier ocioso toda la actividad que hagan las instituciones que forman parte del gobierno. Y probablemente este tipo de derechos sean los más complicados de conocer y también muy probablemente de llevar a cabo, porque a pesar de que se encuentran otorgados, si la autoridad no crea las condiciones necesarias para que lo activemos cuando queramos, pues ya nos chingamos, aunque evidentemente no debería de ser así porque es una obligación que debe cumplirse. Y bueno, si no se cumple, pues vamos con el Poder Judicial y le decimos que la autoridad no quiere jugar con nosotros para que lo regañe y le pegue. Lo que nos lleva a lo siguiente. ¿Qué sucede si me niegan el acceso a un derecho? Pues cerramos periférico hasta que nos pelen. Y me gustaría decirles que es broma, pero las manifestaciones a lo largo del país dejarían al descubierto mi mentira. Dependiendo del tipo de problema, depende también la manera de exigir una solución o un respeto por nuestros derechos. No pienso decirles que el proceso de hacer un escrito, llevarlo a la institución de gobierno, aquella que se encarga de darnos lo necesario para acceder al derecho, es rápido, eficaz e idóneo, porque no lo es. Desafortunadamente, nos enfrentamos a servidores públicos ineptos, papeleo innecesario y repetitivo, carga de trabajo inhumana, desinterés por ignorancia sobre ciertos derechos u omisión del cumplimiento de estos por intereses políticos y económicos que ponen por delante el dinero y no el mandato constitucional. Por lo que termina siendo necesario, para que la autoridad nos haga caso, la manifestación en calles y plazas públicas para dejar al descubierto un conflicto y crear presión para obtener una solución o una reunión que nos lleve a ese punto. De cualquier forma, este es como el último recurso porque en la mayoría de los casos podemos solicitar la autoridad cumpla y nos permita activar esos derechos mediante procesos internos de queja en las instituciones de gobierno que nos están complicando el cumplimiento de los derechos. Y en caso de que se hagan mensos, podemos solicitar la ayuda del Poder Judicial iniciando un proceso jurídico en tribunales para que un juez ordene se nos dé lo necesario para cumplir nuestro derecho. Por eso cuando una persona le dice a un servidor público encargado de atender una ventanilla que él no le puede negar sus derechos y se pone todo loco e histérico, tiene parcialmente la razón porque sí, no hay una orden jurídica que a esa persona le haya restringido el ejercicio de uno o más derechos. Pero echarle bronca al servidor público de la ventanilla no es la forma de exigirlo. Al pobre empleado solo le va a tocar recibir los gritos sin poder dar solución, porque la forma de exigir el cumplimiento de un derecho no se logra así. Y sí, los derechos pueden restringirse, y muchos de ellos los tenemos condicionados. Incluso en algunos casos pueden perderse. La pandemia por COVID-19 nos puede ayudar a ejemplificar este tema. El aislamiento de 2020 limitó nuestro derecho de libre tránsito. El acceso a la vacuna, nuestro derecho a la salud, fue condicionado a llenar un formato con nuestros datos y a presentarnos en sitios, horarios y fechas determinadas. El ejemplo clásico de pérdida de un derecho es el bote, la cárcel. Pierdes tu derecho a ser libre al haber cometido un delito que te condena a estar encerrado durante un tiempo determinado, así sean 70 años y tú tengas 50. Y de manera expresa, en el artículo 29 de la Constitución, se fijan las causas y reglas para la restricción y suspensión de derechos y garantías en todo el país o en partes específicas del territorio. La última vez que en México se decretó una suspensión de garantías fue en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Manuel Ávila Camacho. Los derechos son habilidades que como sociedad hemos ganado a lo largo de la historia. Algunos han sido batallas sociales intensas en las que convencer fue una tarea titánica que se vio recompensada con su reconocimiento dentro de la ley. Otros nos han costado sangre, demasiada. La Constitución de 1917, el movimiento estudiantil del 68, los ecos del mismo en el 71. Pocas veces le damos la debida importancia al gran número de actividades que podemos hacer ahora con una gran sencillez y normalidad, como la libertad de expresión, de tránsito y de reunión, sin que ello acabe en un asedio de policías y hartos macanazos por todo el cuerpo. Y esta batalla, por la conquista de derechos, está lejos de parar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La gran mayoría lo sabemos, pero de eso hablaremos en el próximo episodio.
cuando le toque su turno a las obligaciones.